Bienvenidos a Ghost en Español, todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Tobias Forge, en una nueva entrevista para Visions, ha revelado algunos detalles bastante interesantes, y a continuación te comparto un resumen. Espero que mi nuevo álbum no sea tan profético como el anterior. En realidad tengo muchas esperanzas. Debo decir, en general, siento que la voluntad de las personas de amar y hacer el bien es más fuerte que lo contrario. Sin embargo, sí creo en un futuro en el que las cosas sean diferentes a lo que estamos acostumbrados. Los malos imperios con suerte caerán, a cuáles me refiero tal vez no debería decirlo. Pero los gobernantes que quieren demasiado tienden a desaparecer después de un tiempo. No fue difícil dejarse influir por los últimos años. Donde quiera que mires ves una regresión en el desarrollo, casi nos devuelve a una tierra plana. Y la gente se aferra de nuevo con más fuerza a la religión, lo cual es increíble. No me refiero a la creencia en un ciclo de vida, sino a una religión completamente estúpida que alguien inventó para quebrantar a la gente, para explotarlos y llevarlos a la sumisión por miedo. Es interesante cómo no vemos que obviamente todavía vivimos en un mundo muy cíclico. Mis oídos mueren siempre que llega el punto en el que estoy harto de las canciones y quiero pasar a la siguiente. Por supuesto que lo sé mejor. Por lo tanto, puedo detenerme y recordarme a mí mismo que estoy en el camino correcto y luego solo sentirme mal por eso en ese momento. Ese fue el caso esta vez también. Unas semanas antes de que termináramos de grabar me aburrí con las canciones. Ya no podía distinguir lo que estaba bien y lo que estaba mal. Simplemente ya no me gustaba el disco. El amor vuelve una vez que empiezo a compartir las canciones con los demás, para compararlo nuevamente con una relación amorosa. Imagina que tienes buenos recuerdos de una relación, pero luego escuchas que la otra persona encontró el momento como una pesadilla. Esto también cambia su propia percepción. De repente piensas, tal vez no fue tan bueno, tal vez solo lo imaginé. Sin Pena es un éxito. De repente pensarás que las canciones no son tan malas después de todo. Exactamente. Si a la gente le gusta, mi opinión cambia. Si a la gente no le gusta, empiezo a odiarlo. ¿Cuáles eran tus objetivos musicales esta vez? Tenía algunos, por ejemplo, quería escribir una canción en clave mayor. No suelo hacer eso, tiendo a escribir canciones muy melancólicas en menor. A veces me aburro, así que decidí cambiarlo y escribí Kaisarion. Los dos mayores éxitos de Iron Maiden, Run to the Hills y Number of the Beast, están escritos en tonos mayores, y pensé que entonces debería poder hacerlo. Otro objetivo era escribir una canción de reggaetón, lo cual hice con 20s. Si deseas leer la entrevista completa en idioma inglés, en la caja de descripción encontrarás el link. Gracias por acompañarnos. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales. Además, date una vuelta por nuestros otros videos. ¡Hasta pronto! Somos Ghost en Español.